Saludamos a los hermanos también en Guatemala. Dice la palabra del Señor, todos en Levítico 13:29, ahí nos ponen los versículos, dice, y al hombre o mujer, gracias varón, Dios lo bendiga, y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, versículo 30, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere más profunda que la piel, y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Vamos a esperar ahí. Ustedes saben que la palabra de Dios no es muy fácil entenderla. Si nosotros queremos entender la palabra de Dios, nosotros tenemos que estudiar bastante. Y en la Biblia, especialmente las figuras, siempre tienen significado. Fíjense, por ejemplo, miren, leamos Apocalipsis 1:1, solo para darles una idea antes de internarnos en materia, antes de predicar la palabra, quiero dar algunas claves. Miren, ¿cuántos de ustedes han oído que Apocalipsis cuesta entenderlo? ¿Cuántos de ustedes han oído que dicen, no, es que el libro de Apocalipsis no se entiende? Y yo quiero que ustedes vean que cuando la Biblia se toma con sencillez de corazón, con humildad, es fácil entenderla. O sea que uno, por muy torpe que uno sea, si uno es humilde, uno va entendiendo. Por ejemplo, fíjense que el libro de Apocalipsis, toda la gente en él ve monstruos, ¿sí o no? Yo hasta he oído cristianos que dicen, a mí no me gusta leer Apocalipsis porque ahí está la bestia y con 10 diademas y con 10 cuernos y esto y el otro y con pies de oso y de león. O sea que para mucha gente Apocalipsis es un libro de monstruos, o si no, es un libro de política en la que el anticristo y la bestia. Pero miren lo que dice la Biblia, dice que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver otras cosas, perdemos de vista. Cuando uno entra a Apocalipsis, uno tiene que decirle, Señor, muéstrame a Cristo, porque tu palabra dice que es una revelación de Jesucristo. ¿Y qué es revelación? En Apocalipsis, perdón, en inglés Apocalipsis se dice revelation, porque es una revelación de Jesucristo, es que nos corren un velo. Pero miren qué bonito, porque dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, o sea que el Padre le dio al Hijo esta revelación. Dice revelación de Jesucristo que Dios le dio, o sea que el Padre se la dio a Jesucristo. ¿Para qué? Mire cuál es el objetivo: para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea que Apocalipsis no tiene que ser un libro para nosotros desconocido, porque es una revelación de Jesucristo que el mismo Padre Celestial se la dio a Jesucristo para que le declare. Ahora, esa palabra declare, si ustedes ven en la Biblia en inglés, esa palabrita declare, a mí me han enseñado que con este se señala. Sea gloria a Dios. Esa palabrita, mire, la podríamos subrayar. Y la declaró. Miren en su Biblia en inglés y dice signify, 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 signify. O sea que la dio en señales. La dio en señales. O sea que no es fácil entenderla porque, qué lindo, ¿no? Si yo quiero, ahora mis técnicos, mire, ya ahora me ponen las cosas, mire. Signify, ¿se dio cuenta que no le estoy engañando? Mire, signify, signify. Esa palabra sign, signify, está dada en señales. Entonces, si nosotros cuando leemos Apocalipsis
no tomamos en cuenta eso, por eso se nos hace el libro bien difícil de entender, porque nos la dio por señales. Y luego dice, signified by his angel unto his servant John. Then we understand that the revelation of the word of God comes through angels. God uses angels to reveal the word to us. Si nosotros no tenemos visitación de ángeles, podemos leer y leer y leer y leer y nunca entender. Muchos creen que Dios le enseña las cosas a uno directamente. No, lo enseña a través de ángeles. Dios usa a los ángeles para que nosotros conozcamos su palabra. Aleluya. O sea que si nosotros no le damos atención a los ángeles, nosotros no aprendemos. Yo cuando estoy estudiando la Biblia le digo, Padre Celestial, por favor envía a tus ángeles para que me abran el entendimiento, porque los ángeles tienen influencia en nosotros. O sea que nosotros estamos bajo la influencia de espíritus. Si no tenemos cuidado, nos abrimos a espíritus malos. Y esos espíritus malos nos ministran. Pero si somos personas que amamos al Señor y abrimos nuestro espíritu a los espíritus buenos, los espíritus nos van a ministrar su palabra. Y como todo está aquí en el pensamiento, si usted se abre a los espíritus malos, usted empieza a pensar maldades, se empieza a preocupar, porque hay algunos que no piensan maldades, pero se empiezan a preocupar. A veces no piensan cosas malas, dice, no tienen mentes cochambrosas, pero resulta que le abren a los espíritus que los preocupan, que los mantienen afligidos, enfermos, le ponen atención a muchos espíritus. Pero Dios en esta mañana quiere que nos abramos a sus buenos espíritus, a sus ángeles ministradores. Si en caso no me quieren creer, vamos a Hebreos antes de entrar a la predicación, porque siempre me gusta poner muchas bases para hablar. Si quieren van a Hebreos, ¿verdad? Hebreos, ¿cuánto, Roberto? 1. ¿Sí? Hebreos 1. Sí, Hebreos 1:7. Veamos Hebreos 1:7. ¿Ya lo tenemos? Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Ahora, ustedes saben que un ángel no es una llama de fuego. O sea que solo los está comparando. Dice que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, pero no es literal, o sea, porque si no, entonces nosotros tendríamos que, cada vez que nos visita un ángel, cuidarnos de no agarrar fuego e incendiarnos, sino que lo está comparando como llamas de fuego que tienen mucho poder. ¿Verdad? Entonces, cuando estudiamos la Biblia tenemos que tener mucho cuidado, porque casi todo es figuras, casi todo lo de Dios es figuras. Veamos también ahí mismo en Hebreos, versículo 14, en el 1:14. Mire cómo dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces yo lo que quiero es que no ignores que tienes a tu favor espíritus, están a tu favor. O sea que Dios los puso para que te ayuden en cualquier situación. Si estás en el trabajo y trabajas una máquina, Él siempre está cuidándote que no vayas a meter la mano y te vayas a cortar. Si vas manejando, el Señor es capaz de que si alguien viene contra ti, te va a cambiar de carril y pasa el carro que te quería hacer daño. Dios es el que
permite todas las cosas y te cuida como Él quiere. El día que Él ya no tiene ningún trabajo para ti aquí en la tierra, entonces lo que hace es nada más quita a sus ángeles y dice, te vienes conmigo, chato. Pero mientras el Señor te quiera aquí, y de hecho quiero decirte que Eclesiastés dice que cuando tú haces obras justas y caminas con Dios, Él te alarga la vida. Amén. Ahora, hermano Carrillo, ¿y por qué nos estás hablando de las figuras de la Biblia? Porque resulta que lo que leímos es figura. Regresemos a Levítico 13:29. Lo que queremos tocar, mire, y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, es figura, no es literal. O sea que no es que literalmente te va a salir una llaga en la cabeza o una llaguita en la barba, sino que Dios está usando una figura de la lepra para hablarte de cosas espirituales. Entonces, en el último mensaje hablamos de la cabeza y de la barba. Y hablamos de que en la Biblia la cabeza tiene que ver con la autoridad y la barba con la dignidad. Y si recuerdan ustedes, hablamos de que cuando se trata de que alguien es cabeza, tiene función para con Dios y tiene función para con su esposa. Si está uno enfermo ante Dios, quiere decir que uno está en la incapacidad de sujetarse. Si está enfermo para con Dios. Pero si está enfermo para con su mujer, uno tiene la incapacidad de que ella se sujete a uno. Y yo quiero que ustedes, por favor, en esta preciosa mañana se den cuenta que cuando la Biblia habla de cabeza y de sujeción, usa la figura de la iglesia y Cristo para enseñarnos a nosotros cómo funciona un matrimonio de humanos. Porque el matrimonio de Cristo y la iglesia es un matrimonio divino. Pero Él usa eso para enseñarnos. Y nos pone que Cristo es la cabeza, mostrándonos cuán limpia es esa cabeza, cuán preciosa es esa cabeza. O sea que lo ideal, a pesar que no estamos por lo ideal, sino por lo real, pero lo ideal es que los esposos sean como Cristo, para que puedan tener el beneficio de sus esposas, porque alguien dijo por ahí, dijo, si le haces bien a tu esposa, recibirás el bien de ella. Amén. Y hay hombres que como están enfermos como cabeza, ellos no le hacen el bien a su esposa. Y antes de seguir adelante, queremos quedar bien claritos de lo que es estar sanitos, no solamente ante Dios, sino ante nuestra esposa. Que estemos sanitos, ¿verdad? Entonces, dijimos que una enfermedad en la cabeza es la falta de disposición de sujetarse a la autoridad. Y eso trabaja en la mente de uno, hermano. Esa falta de sujeción trabaja en la mente. Y muchas veces, sabiendo uno que se tiene que sujetar, uno cuestiona el asunto de la sujeción. O sea que el pensar nosotros de esa manera, la Biblia lo ve como rebelión. Si nosotros no nos sujetamos a Dios, Dios lo ve como rebelión. Entonces nosotros, cuando no nos queremos sujetar, estamos actuando en una forma equivocada. O sea que tenemos una actitud equivocada. Y dijimos que para mostrar la sujeción nuestra hacia Dios, tiene que mostrarse en la vida de la iglesia. Porque en la vida de la iglesia es donde Dios ha establecido autoridades. Algunos de nosotros seríamos incapaces de rebelarnos contra la policía. Usted ha visto que hay personas que se rebelan contra la policía.
A veces los paran en el freeway o en las calles y se empiezan a ir y empiezan a huir. Y algunos de ellos su fin ha sido la muerte, porque los policías, después de tenerlos 3 horas siguiendo a alguien, ellos no están muy contentos. Entonces cualquier movimiento malo que hace la persona, le quitan la vida. A veces algunos, yo no sé qué piensan, son locos, porque hacer un movimiento de que va a sacar una pistola usted ante un policía es de una vez decirle goodbye a esta vida, porque ellos van a cuidar su vida. Ellos están siempre a la defensiva y protegiéndose. Entonces la autoridad es bien importante reconocerla. Y Dios es la autoridad de Cristo. Cristo es la autoridad de la iglesia, del hombre. ¿Se recuerdan ustedes que les mencioné algo bien precioso? Y que hablamos de que en el matrimonio, si el hombre y la mujer lo captan, van a ser muy felices. Si captan de que Dios en el matrimonio a la mujer la hizo subordinada. O sea que la mujer en el matrimonio está subordinada, pero es igual. O sea que nunca vayan a creer las hermanas que el hecho de estar subordinadas, que significa que no son iguales a su marido. Dios quiere que nosotros seamos inteligentes. Quiere que veamos cómo funciona la subordinación. Y por eso usamos de ejemplo al Padre y al Hijo. Porque el Padre y el Hijo, ustedes saben que el Señor Jesucristo todo el tiempo manifestó su subordinación hacia el Padre. O sea que el Señor Jesucristo todo el tiempo mostró que Él estaba bajo la autoridad de su Padre, ¿sí o no? Y la Biblia no lo pone a Él diferente al Padre, dice el Padre y yo uno somos. Entonces nunca creamos que la subordinación hace menos a la persona. Cuando la persona entiende que la subordinación no es hacerlo menos, aprende a sujetarse. O sea que las leyes no son puestas para hacernos sentir a nosotros como ciudadanos de segunda clase. Sin embargo, muchas personas, y ustedes se dan cuenta, gracias a Dios por Estados Unidos. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que en Estados Unidos la gente respeta a los policías? Pero en México no los respetan. En México no respetan a la policía. Usted se da cuenta que usted no puede alegar con ningún policía aquí. Ahí se ponen a alegar con los policías y les empiezan a decir que son aquí, que son esto, que son el otro. Me gustó mucho un video pequeño que sacaron ahí en el Facebook, un mexicano lo sacó. Y él dice que México no se va a arreglar mientras los mexicanos no respeten sus autoridades, no respeten todas las autoridades puestas por Dios. Porque muchas veces el mexicano se queja y dice que las autoridades no sirven porque mire que cuando llueve se inundan las calles. Y dice él, pero ¿y quiénes son los que tapan los tragantes? No es el pueblo mismo que tira toda la basura donde le da la gana y luego se tapan todos los tragantes y luego se inunda cuando llueve y le echa la culpa a la autoridad que no viene a destaparlos, cuando nosotros mismos como ciudadanos podemos tirar la basura en su lugar y evitar que se tapen los tragantes. Entonces no vayan a creer ustedes que las autoridades son para hacernos sentirnos menos. Estoy hablando de esto porque la esposa nunca debe de sentir que Dios le ha dado su autoridad para que ella se sienta menos. No, a ella la bendice Dios por sujetarse. Y el esposo, si tiene entendimiento, porque el problema que hay con las cabezas enfermas es que abusan. Casi no hay amenes. Dice hermano Carrillo, a mí me gustan mucho esos mensajes, me dijo una hermana, porque regularmente usted solo a las mujeres nos tira. Pero noten ustedes, una cabeza enferma puede, y esto quiero que se les quede, miren, los enemigos son los que nos rechazan a nosotros, pero los enemigos no son parte de nosotros, porque un enemigo viene de afuera. ¿Amén o no amén?
sea que quiero que veamos que una cabeza enferma puede fallar en 3 áreas. Los enemigos, gloria a Dios, vienen de afuera, ellos no tienen que ver nada en esto, pero la cabeza enferma sí tiene que ver en esto, porque primero, una cabeza enferma comete abuso verbal. Muchos de los maridos no se dan cuenta de la forma abusiva que se comportan con sus esposas, que las tratan como que ellas fueran sus sirvientas o que fueran burras de carga, o las tratan como que ellas tuvieran obligación de hacerle las cosas. Casi no hay amenes. Abusan. O sea que, mire, la Biblia dice que nuestro hablar sea sazonado con sal. La Biblia dice que nuestro hablar sea como la blanda respuesta que quita la ira. Y sin embargo, muchas veces nosotros los hombres, como cabezas enfermas, ya sea que tenemos una llaga en la cabeza o tenemos una llaga en la barba, nosotros lo que hacemos es abusar de nuestra esposa. Y el primer punto que escogí para hablar es abusar en forma verbal. Tan solo el hecho que uno le diga muchas, y debemos de aprender, hermanos, porque de lo contrario tenemos lepra. Tan solo el hecho que nosotros le digamos a nuestra esposa que no sirve la comida que hizo, nosotros estamos abusando verbalmente de ella. Porque ella la hizo con todo su corazón, ella la hizo pensando en que iba a mitigar tu hambre. Entonces, no seamos ingratos, no seamos cabezas enfermas. Otra cosa, a veces, mire, son cositas, pero que arruinan el hogar. ¡Hey! Ahí te habla tu hijo. Ya como que ella lo hizo solita. ¿Eh? Ahí te habla tu hijo. ¿Desde cuándo las mujeres hacen solitas a los hijos? Digo yo. Eso es abuso. Saben que muchos de nosotros somos abusivos. A nosotros no nos gustaría que alguien nos tratara de la manera que tratamos a nuestra esposa. ¿Aló? ¡Hey, vieja! Ya te dije que los pongas en su lugar. Y gracias a Dios que a veces la vieja dice, ¿y por qué no los pones tú? Abusos verbales. Y el asunto es que a ningún extraño le toleramos que abuse verbalmente de nosotros. Porque cualquiera de afuera que quiera abusar de nosotros, un momento, va a mandar a su casa. ¿Sí o no? Entonces, ¿quiénes son los que pueden abusar de nosotros? Los que estamos bajo su cobertura. El abuso no viene de extraños, el abuso viene de nuestras autoridades. Por eso la autoridad tiene que ser sana. Porque si la autoridad no es sana, si la cabeza no es sana, si tiene llagas en la cabeza y llagas en la barba, entonces, hermano, va a querer que le hagan la barba. Y estoy hablando de un esposo normal, hermano. Yo miro que se asustan ustedes porque cuando se trata de ser normales como que no queremos. Pero una cabeza normal, una cabeza sana, es aquella cabeza que no abusa verbalmente de su familia, sabe tratar a sus hijos, busca sabiduría. Dice la Biblia que hay que leer los proverbios. Yo les invito a algunos papás que están aquí que lean proverbios, hermano, porque con los proverbios ustedes aprenden a tratar a sus hijos. Y muchos creen que Dios no los va a traer a juicio. Claro que nos va a traer a juicio de la manera que tratamos nuestra familia. Claro que nos va a juzgar Dios. ¿Qué le pasó a Adán? Adán, ¿dónde estás? Quiero hablar contigo. No con la mujer, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó, Adán? What's happening? ¿Te dejaste engañar?
Te dejaste engañar, porque la cabeza tiene que estar sana para no dejarse engañar. Abuso verbal, eso la Biblia, hermano, habla tanto en los Salmos, en los Proverbios, en Eclesiastés, de que es importante que nosotros aprendamos a hablarle a nuestra familia. Pero aparte de abuso verbal, también los hombres cometen abuso físico. No, y no voy a creer que los cristianos no, hermano. Yo por ahí de vez en cuando, mire, no soy muy metido, pero como que me encanta el chisme. Pero yo he visto hermanos cristianos, hermano, que le dicen a la mujer, no te doy porque así. ¿Ese es abuso físico? Uno no puede tocar a su esposa. Uno no puede, hermano, mire, ni siquiera le debe de llegar al pensamiento de pegarle a su esposa. Pero hay hombres que ya son cristianos y todavía tienen esa malicia del mundo de quererle levantar la mano a su esposa. Si la Biblia dice que nuestra esposa es carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso, hermano, ¿cómo vamos a abusar nosotros físicamente? Pero hay también esposos que abusan de ellas sexualmente. Hoy día, como muchos esposos, hermano, y yo no puedo decir que no están aquí porque aquí están. Mire, hay esposos que son cristianos y les gusta ver pornografía. Y cuando ven pornografía quieren hacer con sus esposas cosas que ven en la pornografía. Y eso es un abuso, porque le están violando su conciencia. Hay mujeres que no se sienten bien cuando los hombres les hacen cosas que ellas no quieren. Casi no hay amenes, hermano. Ese me hace que a ustedes les gusta ver. Más de alguno como que le estoy atinando. Pero la palabra de Dios dice que nuestra esposa es un vaso santo. Amén. Nuestra esposa es un vaso santo y que tenemos que mantenerlo en santidad y honor. Entonces una cabeza enferma, hermano. Siempre anda buscando qué cosas hacer con su esposa que ella no está de acuerdo. Porque en el matrimonio tienen que estar de acuerdo. Y no te sientas mal si te dice que no. Porque hay algunos que sienten que si no los dejan hacer cosas como animales, que no los quieren. Claro que te quieren y por eso te están protegiendo, animal. En el matrimonio, mire, se me quedaron aquí algunos chiquitos y no quería yo que estuvieran los chiquitos, pero bueno, que aprendan, no se vayan a dejar engañar. Ustedes que están jovencitas, no vayan a ser tontas. Cuando los jóvenes las quieran tocar, ustedes no se dejen tocar. Ustedes guárdense para Cristo. Y si algún hombre las quiere, tiene que esperarse hasta que se casen. Hasta que se casen. Nadie tiene derecho a tocarlas. Amén. Nadie debe tocar una mujercita si no se ha casado. Entonces, hablemos pues de que la enfermedad de la cabeza no solamente puede afectar en sujeción a Dios, sino que también puede afectar en su matrimonio. Una cabeza enferma, y de hecho si está enferma para Dios, va a estar enferma para su esposa. Porque la cabeza que está sana está bien con Dios y está bien con su esposa. Y uno respeta a las autoridades. Luego la barba, la dignidad. Leímos, vamos a la barba. Mire cómo dice en la barba, en el 29b, 13:29b. Dice, y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, 30, el sacerdote mirará la llaga. Ahora, eso significa para nosotros los sacerdotes, o sea que nosotros los líderes, a muchos de ustedes Dios los va a llamar de líderes a la iglesia y por eso tenemos que aprender. Yo como líder, yo como pastor, ustedes a mí me bombardean con preguntas.
A mí a todas partes que voy. Entonces, hermano Carrillo, ¿qué hay que hacer con esto? ¿Y qué hay que hacer con el otro? Y mire, hermano Carrillo, yo estoy en esta situación, yo estoy aquí, yo estoy... Mire, los casos que más me vienen a mí para consultar es de mujeres que están casadas con otro y ya viven con otro. Están casadas con uno y viven con otro. Y usted les pregunta, ¿y qué pasó, hermano? Es que fíjese, hermano, que me abandonó, que me dejó y estoy casada con él. Tengo 20 años de vivir con este en unión libre y no se ha podido. Yo no sé por qué muchas mujeres, en vez de arreglar su situación marital, divorciarse ya. ¿Para qué va a estar cargando ahí eso? Mire, algunos me dicen a mí, hermano Carrillo, ¿usted cree en el divorcio? Yo no creo en el divorcio, pero tampoco creo en que los cadáveres deben vivir así. Porque hay matrimonios que son cadáveres, hermano. ¿Y qué va a hacer uno? A veces a mí como pastor viene, hermano Carrillo, ¿y qué se hace en esta situación? Y miro las dos calaveras, hermano. Y yo digo, Señor, ¿y qué puedo hacer yo con dos calaveras? Ah, pero ellos quieren oír de mí algo que los haga sentirse bien, hermano. Para uno de pastor, hermano, es tan difícil. Me consultan, hermano, entonces, hermano Carrillo, ¿qué hago en este y este caso? Y muchas veces yo, para quitármelas de encima, les digo, ¿y ya habló con su pastor? Sí, pero dice que el pastor ya me condenó, no me deja hacer esto. No. Esta semana me mandó una hermana y me dice, pastor, ¿qué hago? El pastor ya no me dejó cantar, ya no me dejó que participe en la iglesia, porque resulta que se dio cuenta que yo me casé hace 10 años y que ahora vivo con otro y el otro ya no sé ni dónde está, no sé si existe, si se murió, y ahora yo vivo con este y tengo 2 hijos con este. ¿Qué hago, hermano Carrillo? Ay, Señor Jesús, digo, ¿quién la mandó a meterse a ese problema? Pero ya les digo, como pastor uno, especialmente si se dan cuenta que Dios lo usa a uno y sabe un poquito más de la Biblia que otro pastor, quisieran encontrar en uno la solución. Pero yo sigo creyendo la palabra de Dios. Yo sigo creyendo la palabra de Dios. Para mí una persona que vive en unión libre está en fornicación y la maldición de Dios ahí está. Y si no se la quiere quitar, un día se va a enfrentar ante el juez, que es Jesús, y va a tener que decirle, pues, y le va a decir, ¿por qué tú no hiciste caso? ¿Por qué siempre quebrantaste mi palabra y te conformaste y la conciencia se te cauterizó, que es lo peor? Porque, hermano, a uno se le cauteriza la conciencia, la cauteriza. Sí, hermano, si uno no tiene cuidado, uno se vuelve de esa clase de persona y quebranta la palabra de Dios. Y muchos creen que pueden quebrantar la palabra de Dios y la palabra de Dios no se puede quebrantar. Nadie queda impune al quebrantar la palabra de Dios. Si no, hermano, en el santuario celestial no estuvieran los 10 mandamientos en el arca. Fíjese que muchos no saben que cuando Cristo resucitó se fue al santuario celestial y que allá en el santuario celestial Él está como sumo sacerdote haciendo los oficios todos los días. Todos los días. Ahí está Él, haciendo los sacrificios, como los hacían en Israel, solamente que Él, su sacrificio eterno. Ahí en el santuario celestial no dejan entrar machos cabríos ni ovejas, solo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Él ahí está, hermano. Él ahí está en los oficios. Todos los días echa aceite en el candelero. O sea que Él todos los días, intercede por nosotros a que seamos la luz del mundo. Todos los días cambia el pan de la proposición. Todos los días Él está cambiando pan diciendo, si ustedes están ocupados allá abajo haciendo lo que yo quiero, yo les mando pan fresco. Y fíjese cómo es, porque cuando Dios manda pan fresco, usted va a la reunión y usted dice, yo sé que mi pastor ahora me va a bendecir, porque me va a dar pan fresco. Qué triste, hermano, es llegar a una congregación donde los hermanos ya saben hasta de qué va a hablar el pastor. Sí, de veras hay congregaciones donde dice, ya sé de qué va a hablar el pastor,
ya sé que va a contar un chiste, va a hablar de su suegra, va a hablar de esto, va a hablar del otro, y todos los domingos, hermano, lo mismo, no, hermano, dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, aunque es el mismo pan, pero se siente fresco. Eso es maravilloso, hermano. Si usted está en un lugar donde Dios lo ha puesto, que usted viene y dice pan fresco, aleluya, pan fresco. ¿Por qué? Porque el Señor cambia el pan de la mesa todos los días. Y si nosotros somos sacerdotes, yo le decía, mire, el sacerdote mirará la llaga. Yo como pastor tengo que ayudarlo a usted. Si en caso usted se me empieza a enfermar de la cabeza con lepra, tengo que verle la llaga. Es mi responsabilidad como siervo de Dios ayudarlo a usted. Por eso nunca se enoje cuando el hermano Carrillo le dice que qué anda haciendo en Disneyland el día de reunión. No se enoje, es principio de lepra. Aunque usted lo vea bonito y diga, hermano, es que yo en todo el año solo trabajando, hermano. ¿Por qué no te vas el sábado, hermano? ¿Por qué no te vas el miércoles, hermano? No, que casualmente el día de reunión, ese día tienes que llevar a tus hijos a pasear. ¿Qué mensaje le estás comunicando a tus hijos? ¿Qué mensaje le comunicas tú a tus hijos cuando es día de reunión y tú te los llevas a pasear? ¿Qué mensaje? ¿Sabes qué le estás inculcando? Que cuando él tenga uso de razón, cualquier día puedo ir a pasear, porque mi papá y mi mamá así me enseñaron, el pelón que se haga a un lado. Que no se meta en nuestra vida privada, porque nosotros, no es que nos metamos en tu vida privada, hermano. Es que el sacerdote tiene la obligación de mirarte la llaga. Si tu pastor se hace el ciego y ya no te mira la llaga, hermano, juntitos nos vamos al infierno. Juntitos al lloro y el crujir de dientes. ¿Te acuerdas cuando el hermano Jimmy Swaggart contó que andaba uno en el infierno y levantaba las cabezas y dice, aquí no, levanta tampoco? Y le preguntó el diablo y le dijo, ¿y qué? ¿A quién andas buscando? Al pastor, dijo. Pero ¿cómo el pastor no va a estar aquí? Sí, dice, porque si yo estoy aquí está el pastor, porque éramos varis. El sacerdote mirará la llaga. Nunca, nunca te sientas mal cuando tu pastor te exhorta. Nunca, hermano. Porque si tu pastor te exhorta, es porque está mirando que te estás enfermando. ¿Cómo se da cuenta el pastor que alguien se está enfermando? Ya no viene a las reuniones. Es la primera señal de saber que se está enfermando. Sea quien sea. El día que tú ya no te miro aquí por 3, 4, 5 reuniones, segurísimo que hay llaga. Porque cuando uno está sano, hermano, anhela esta reunión. Cuando uno está sano espiritualmente, hermano, uno anhela, uno dice, yo voy a ir porque ahí me habla Dios. Entonces los sacerdotes tenemos obligación. Un pastor, hermano, que no se da cuenta que sus ovejitas están llagadas, hermano, es un pastor que es asalariado. Pero a mí me preocupa, hermano, a mí me preocupa. ¿No ve que a veces le digo, hermano, qué pasa contigo? Que no cambias. Yo tengo 10 años predicándote y miro que no cambias, hermano. Algo está mal en ti, hermano. La llaga, vamos a ver qué pasa. Dice, y si pareciere ser más profunda que la piel. Hermano Carrillo, gracias a Dios que sabemos predicar la palabra. Gracias a Dios que sabemos predicar la palabra, hermano. Porque yo entiendo, mire, como he estudiado la Biblia, yo sé lo que en figura Dios me manda que haga contigo, que te chequee la llaga. Y si pareciere ser más profunda que tu piel, ¿ustedes saben lo que es la piel? ¿Qué es la piel? Las cosas materiales. ¿Sí o no? Piel por piel. Cuando le dijo, piel por piel, ponle lepra en la piel física y vas a ver que va a blasfemar, porque a él lo que le gusta es la piel que lo cubre.
sus cosas materiales y sus hijos, su familia, su mujer. Si la llaga pareciere ser más profunda que la piel. O sea que ahí Dios me habla a mí como sacerdote, pero me habla en figura. Me está diciendo que los ayude a ustedes porque puede ser que ustedes se empiecen a cubrir de cosas materiales. Y yo gracias a Dios le doy, mire, a mí me pueden regalar una ofrenda con esta mano y con la otra le digo, hermano, pero mira cómo está tu vida. Porque hay personas, a mí me han bendecido, hermano. Dice, hermano Carrillo, aquí tenga esto para usted. Pero gracias a Dios que hay algo adentro de mí que me dice, dile la verdad. Dile la verdad, que no te compre. Que no te compre. Y por eso, inmediatamente, la agarro y me la echo a la bolsa, me aseguro, ¿eh? Y luego le digo, pero quiero hablar contigo. I want to talk to you. Because the kind of life that you are living is not pleasing God. You have to live a life to please God. Entonces, si me la quieres quitar, aquí está. Pero gracias a Dios que todo el que me la regala me dice, no la quiero, es suya. Y gracias a Dios que no, lo que quiero decirles con esto es que el sacerdote, porque hay pastores que las ovejas les dan bendiciones materiales y ya no les dicen que tienen llaga y que está más profunda que la piel y el pelo de ella fuere amarillento. Ay, hermano, mire, gracias a Dios que uno sabe la palabra de Dios, porque yo tengo que ver cuando a ustedes se les está poniendo en la llaguita el pelo amarillo. Amén. La semana pasada me dice un hermano, ¿y yo qué hago? Que yo no tengo pelo negro ni blanco, el mío es amarillo. No, pero es natural, le digo. ¿O te lo pintaste? No, hay unos que son pelirrojos. Si el pelo se pone amarillento, vamos a la Biblia, porque yo no quiero enseñar nada que la Biblia no me respalde, porque a veces algunos hasta creen, yo creo que el hermano Carrillo se la inventó. Sí, porque como soy famoso, dice, hermano, ¿no ve que un hermano en Washington me dice, hermano Carrillo, como usted se las sabe todas y las que no se sabe se inventa? Le digo, quieto, hermano, no es así. Apocalipsis 6:8. Apocalipsis 6:8. Cuando lo tengas me dices amén y ahí lo van a tener ya en la pantalla. Apocalipsis 6:8. Mira cómo dice pues. Miré y aquí un caballo amarillo. Porque por si en caso dicen, ¿de dónde sacó el hermano Carrillo? De la misma Biblia, porque la misma Biblia te dice lo que son los colores. Mira lo que dice la Biblia, que es los colores. Un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Entonces, ¿amarillo qué es? Y es la Biblia la que estás usando. Ahí estás protegido por Dios. No vas a enseñar cosas que no son. Quiere decir que cuando un hermano tiene pelito amarillo, ¿qué es lo que lo está siguiendo? La muerte. Entonces no es mentira lo que está diciendo el hermano Carrillo, que si alguien al dejar de venir, la muerte lo está alcanzando. Y es bíblico, porque dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y que corre por las vestiduras, porque allí envía Jehová bendición y vida. Ya cuando tú no vienes aquí, cuando ya no te podemos ver, muerte, pura muerte, hermano. Ay, hermano Carrillo, pero y si me toca trabajar, pues si te toca trabajar, pues está bueno, pero de todas maneras muerte. Porque no viene a la reunión. Entonces tú tienes que ser sincero y decir como aquellos hermanos que dicen, Faraón me tiene preso. Yo admiro a esos hermanos. Porque a veces, hermano, ¿y qué pasó? No, hermano, Faraón me tiene preso, hermano. Porque a veces hay hermanos que sí, el patrón les dice, si faltas ya no hay trabajo. Pero gloria a Dios por aquellos que
Yo los conozco, mire, por eso hay que ser diligentes. Como dijo mi hermano Ramón en esta mañana, ustedes tienen que ser diligentes, aprendan a trabajar bien y ustedes son dueños de sí mismos. Porque regularmente el que Faraón lo captura es aquel que no sabe trabajar. Solo lo quiere usar de peón, haciendo ladrillos. Y después le quitan hasta la paja y la tiene que él ir a conseguir para hacer los ladrillos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que nosotros debemos de darle gracias a Dios, como dijo Ramón, porque nosotros podríamos ser, el hermano Gilberto podría ser el que vende los churritos ahí en la línea. Yo podría ser el que vende las frutitas picadas ahí en la línea. Y no es denigrante, porque como dijo el hermano, ahí hay hermanos en Cristo. Pero Dios nos quiere bendecir con cosas mejores. Si tú cortas la grama, no te vas a conformar a cortar la grama todo el tiempo. Tú tienes que pensar en que tienes que ser dueño de la máquina y dueño del troque que jala esa máquina y empezar a conseguir tus clientes. Y después que ya tienes tu troca y consigues clientes, tienes que agarrar trabajadores. Y ya cuando tienes trabajadores, levantas una compañía, Landscaping Company, Inc. No, si Dios no es Dios de tontos, hermano. Dios es Dios de gente lista. Amén. No te vas a conformar a que te manejen como al antojo. Tú tienes que salir adelante y todo eso lo logras por Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Entonces ya no te van a tener preso, porque gloria a Dios por aquellos hermanos que cuando les dice el patrón, quiero que empieces a trabajar los domingos. Disculpa, pero yo no puedo trabajar los domingos. Y si la reunión fuera el sábado, yo no puedo trabajar los sábados. Yo no puedo trabajar los domingos, disculpa, porque yo tengo un compromiso con Dios. Entonces te quito el trabajo, quítamelo. Yo voy a conseguir otro mejor trabajo. Mire, muchos son culpables porque se quedan callados. Dicen, ay, hermano, a mí cómo me gusta trabajar el domingo porque no me gusta oírlo a usted mucho. Amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte. ¿Y qué lo sigue? Lo sigue el Hades. Lo sigue el Hades. Entonces, ¿qué pasa con un hermano que tiene pelo amarillento y delgado en la barba? Que la muerte lo está alcanzando. Entonces nosotros como pastores, fíjese, ¿quién se puede imaginar que la palabra de Dios es tan completa, tan preciosa? Ahí está todo lo que tiene que hacer uno, solo que hay que buscarlo. Un pastor diligente, un siervo de Dios diligente, es aquel que está siempre, ojo, ojo, ojo. Yo no le he pedido a Dios ser el pastor de la iglesia más grande de la ciudad, porque ¿qué haría yo con 10,000 hermanos? Si con 300 a veces no hay ni qué hacer. Con 10,000 hermanos me muero con todos esos problemas. Entonces prefiero mejor a mi alcance, a todo el que puedo guachar. Ya la iglesia crece y se rebalsa aquí, hay que mandar unos 40 para allá con la aprobación de los ancianos, por supuesto. Porque si no, ya saben lo que les pasa, lo que le pasó al hermano Carrillo. ¿Verdad? Entonces todo se hace en orden. Entonces quiere decir que cuando hay pelo amarillento, hay señal de que se está perdiendo el vigor, se está perdiendo la vida. Espiritualmente representa a todo creyente que ha dejado de vivir su vida cristiana, perdón, en una forma normal. La vida normal de un creyente es reunirse. Acuérdense que la sombra es el pueblo de Israel. Para Israel no había cosa más maravillosa que estar en el templo. Para ellos todo giraba alrededor del templo, su campamento alrededor del tabernáculo, sus fiestas en el tabernáculo. Ellos no conocían nada de afuera, nada. Para ellos sus fiestonas, hermano, fiestonas. Imagínense, tenían 7 fiestas en el año. Ellos empezaban con la Pascua.
celebrando la salida de Egipto. Ojalá, hermano, que nosotros los creyentes, nuestras fiestas sean espirituales. O sea que cada vez que nos juntamos, hermano, para cantar y alabar a Dios, estamos celebrando nuestra Pascua. Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. Cuando celebramos la fiesta de panes sin levadura, hermano, no es que tenemos que hacer fiesta haciendo panes sin levadura, sino que estamos recordando la muerte de Cristo, porque los panes sin levadura es la sepultura de Cristo. Después, ¿qué celebramos? ¿Qué sigue después de los panes sin levadura? Es los que son expertos en las fiestas. 7 fiestas. ¿Cuál es la fiesta que sigue? Sigue Pentecostés. Está primero la fiesta de la Pascua, panes sin levadura, y luego Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es la fiesta de resurrección, porque Cristo resucitó y no solamente se sopló en sus discípulos, sino que se derramó sobre sus discípulos. Y miren qué lindo, hermano, porque cuando nos metemos a esos detalles, ¿cuánto falta? 10 minutos, ya voy a terminar. Cuando nos metemos a esos detalles, qué precioso, porque miren, si uno se dirige por las fiestas, qué lindo, porque cuando uno ve el tabernáculo, en el tabernáculo, el Señor Jesucristo, el campamento, esa es su encarnación, luego viene a morir al altar, está el altar de bronce, y muere, es la cruz del Calvario, y luego está el lavacro, que es la resurrección, porque Pedro lo dice que por la regeneración y el nuevo nacimiento de Cristo en resurrección, nosotros hemos sido también limpiados. Pero el Señor Jesucristo sigue, porque muchos no saben que cuando Él terminó su trabajo en el altar y en el lavacro, se fue al cielo. Ahora noten pues, ¿cuál era la urgencia de Pedro? Que se eligiera el apóstol que faltaba. No sé si ustedes han notado que por 40 días Cristo se apareció y estuvo apareciéndose y desapareciéndose a los discípulos y les enseñó cosas concernientes al reino. Pero en los siguientes 10 días, cuando los mandaron al aposento alto, ¿cuál era el apuro de Pedro? Pedro estaba pero apurado, es que no pueden haber 11, no pueden. Y yo a veces me preguntaba, ¿y por qué tenían que elegir al número 12? Porque el sacerdote, hermano, en esos 10 días estaba llegando allá en el santuario y tenía que presentarse en el santuario, pero no podía presentarse con el pectoral con 11 piedras, hermano. ¿Cómo? Tenía que tener las 12 piedrecitas, hermano, y por eso Pedro, urgente abajo, es que no puede ser, porque esos 10 días sirvieron para que Cristo fuera investido con el poder de sumo sacerdote. Y entonces, ¿cómo iba él a empezar en el santuario celestial? Imagínense, porque literalmente él llegó con 11 piedras. Imagínense al Señor Jesucristo, qué urgencia. Y por eso mandaba ángeles. Y Pedro, pobrecito, hermanos, es que tenemos que elegir al número 12. Y por eso pusieron a 2. Y el Espíritu Santo eligió a Matías. Y desde el momento... Pablo, porque muchos dicen, es que el apóstol 12 tenía que ser Pablo. No, si habían requisitos para que se llenara ese pectoral. Los requisitos eran que había que elegir a uno que había andado con ellos y que se había dado cuenta del ministerio de Cristo. Entonces, cuando eligieron a Matías, se sintió el Señor Jesucristo, puedo ministrar en el santuario celestial las 12 piedrecitas otra vez. Cosas así. Y luego se dan cuenta que todo va en orden, porque las fiestas y todo. Aquí abajo, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando cuando Cristo se presenta en el santuario celestial según Hebreos y presenta el sacrificio? Dice la palabra del Señor que entonces el Padre aceptó el sacrificio. ¿En qué nos basamos? Porque cuando Dios aceptaba un sacrificio, mandaba fuego y se quemaba la ofrenda. ¿Cuántos se recuerdan? ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? Vino fuego. Dice que lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre cada uno. ¿Por qué? Porque allá arriba estaban diciendo, aceptado tu sacrificio. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Aleluya. Dele palmas al Señor. Entonces es bien importante estudiar la Biblia con todos sus detalles. Bien importante.
¿Eh? Usted tiene que saber qué es el caballo, qué es lo amarillo, quién es el que lo monta, su nombre ahí está, quién lo sigue, sobre quién le dieron la potestad, qué significa la tierra, qué significa matar con espada, qué significaba lo que decía ahí. Aquel se enojó. Ni modo. Ahí está otra vez. ¿Qué significa? Porque si no, usted cuando lea Apocalipsis, hermano, ¿cómo va a definir? Dice, un viento recio. Tiene que saber lo que es el viento recio. Que vino, dice que el trono de Dios está en el Aquilón. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir que el trono de Dios está al norte? ¿Qué quiere decir que del oriente viene esto? O sea que no podemos ya, hermano, estar estudiando la Biblia sin saber el significado de cada cosa. Porque entonces sí, mire lo que dice el versículo, o terminemos esto de lo amarillento, hermano. Versículo 33, versículo 33. Mire qué tremendo, pues. 13:33 de Levítico, ya estamos terminando en esta mañana. Pero mire, como sacerdotes, cuánto cuidado tenemos que tener de las ovejas. Amén. Dice, entonces le hará que se rasure. ¿Qué significa? Que a los hermanos hay que hacerles sentir que se tienen que rasurar, pero que no se rasuren en el lugar afectado. Y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña. Fíjense el seguimiento que un pastor tiene que darle a los hermanos. No es nada más de que, órale hermano, reconcíliate y pa'lante. No, hermano, ¿qué es lo que te pasó? ¿Por qué de repente estabas bien y ahora de repente indiferente? ¿Por qué? Ay, hermano Carrillo, usted es muy detallista. No. Hermano, los hermanos me conocen a mí. Un tiempo atrás yo andaba con un hermano y le voy manejando a él. Según él que todo estaba bien a él. ¿Y por qué vos andás haciendo esto y esto? Ay, hermano, ¿quién le dijo? No me lo dijo nadie, yo ya me di cuenta. No, hermano, que no, déjate de charadas. Arréglate, hombre. No es bueno lo que estás haciendo. Arréglate. Eso que estás haciendo no te sirve para nada. ¿A dónde vas a ir a parar? Mira cómo empezaste tu vida. Empezaste bien tu vida, empezaste con gozo, tenías mucha alegría, venías a todos los cultos de oración. ¿Y ahora qué te pasa? Le dijiste a Dios que no ibas a faltar ni uno. ¿Y qué te pasó? Algo te tuvo que haber pasado, hermano. Y mire que tenga cuidado, dice que no se vaya a rasurar porque yo no tengo derecho de tocarle su llaguita. Tengo que tener cuidado. Porque yo lo puedo ofender a un hermano si le toco directamente la llaguita. Dice que tenga cuidado, dice encerrar, primero que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado. Porque lo que pasa con muchos pastores es de que tratando de ayudar a sus ovejas hacen el problema más grande. Hoy no sé, se me vino el dicho, después de mandar mi reporte, porque siempre mando mi reporte bíblico, de repente me echo un chascarrío, un dichito, un dicho. Y cuando no, y ya le pongo, el beso es la unión de labios. Pero también la unión de labios es boca cerrada. Y aún el necio cuando calla es como que te diera un beso. Me lo saqué de los proverbios, pero ahí está el mío. Sí, cuando el necio calla, dice, aún el necio cuando calla es contado entre los sabios. Pero yo no le puse así. Yo le puse que aún el necio cuando calla es como el que te diera un beso, porque no habla mal de ti. Y a veces los besos, no, si ahí puedo seguir y no hay peor beso que el beso que dio Judas al maestro para verter su veneno.
Pero cuando no hablas mal de los hermanos es como que les dieras un besito. Si tú no hablas mal de los hermanos, es como que les dieras un besito, Carrillo 1:1. Porque ese proverbio me lo inventé yo, ¿verdad? Entonces es importantísimo que entendamos que cuando queremos corregir a una persona, tengamos mucho cuidado, porque en vez de ayudarlo, le vamos a hacer más daño que ayuda, porque hay muchos que así son. En vez de ayudar, lo que hacen es causar daño. Corrigen a los hermanos, sí, pero son demasiado francos, y en vez de ayudarlos, lo que hacen es que los pobres hermanos se sienten pero mal. No, hermano. Mire, cuando uno corrige correctamente, la Biblia dice, corrige al sabio y te amará. Entonces nosotros para corregir a alguien tenemos que tener mucho cuidado, ser los sacerdotes cuidadosos del pueblo del Señor, porque hay que encerrarlos a veces a los hermanos por 7 días. ¿Qué significa encerrar a un hermano? ¿Qué significa encerrar a un hermano por 7 días? Sencillamente es darle chanza. Nunca esperes que el hermano cambie inmediatamente. Tienes que tener un seguimiento para él. Tienes que darle chanza. No sean tan severos. Hay hermanos que no le dan chanza a nadie. Dice, es que me insultó, me dijo esto y nunca más quiero saber de él. Tenemos que darle chanza a los hermanos. Por muy mal que te trate alguien, dale chanza, hermano. Ok, te insultó, dale chanza. 7 días. Es más, si sigues leyendo, dice que después de 7 días le des otros 7. Así que la cosa no es precipitada, la cosa no es que vamos a hacer las cosas conforme a nuestra carne. Ojalá que Dios nos diera sabiduría. El día que actuemos, como dice la palabra, nos volvemos como Salomón. Sabios. El día que tú de verdad uses la Biblia como está escrita, y todo te lo da Dios, escondidito en historias, en figuras, en leyes, en colores, en números. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces ahora ya entendimos lo que es la lepra en la cabeza y en la barba, ¿verdad que sí? ¿Entendimos lo que es la lepra en la cabeza y en la barba? Así el próximo mensaje vamos a empezar a hablar de la lepra en la vestidura, ¿verdad? Porque ya vimos que Levítico 13 menciona 3 clases de vestiduras. Fíjese que hay vestidura de lana, hay vestidura de lino. ¿Quiénes están vestidos de lana? Las ovejas. O sea que cuando nos hable de la vestidura, usted se va a dar cuenta que le van a hablar de la vestidura de la oveja. Entonces tenemos que saber lo que es la lana en la Biblia, cómo está vestida una oveja. ¿Verdad? Porque un macho cabrío no está vestido igual que una oveja. Ni una cabra está vestida igual que una oveja. Entonces vamos a ir hablando ya pues de las cabras, de las cabritas, de los cabritos, de los machos cabríos, de los bueyes. Hay que hablar de todo, hermano, pero vamos a ser bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Padre, en esta hora te damos gracias, porque tu palabra ha sido entregada y ha sido entregada conforme el Espíritu Santo ha querido que se entregue. No hemos inventado ninguna cosa, nos hemos basado en tu palabra para ayudar a los hermanos a entender lo que es la lepra en la cabeza y en la barba. Ayúdanos para que podamos dar la medicina correcta a todos los que tú nos has enviado a vendar y a curar. Porque ahorita es el año agradable. Y tú quieres que nosotros curemos, que vendemos heridas, que ayudemos a los hermanos, porque va a venir un tiempo en el que ya no vamos a tener oportunidad, sino que se va a cerrar la puerta, porque tú cierras puertas para todo. Así como abres puertas que nadie puede cerrar, también cierras puertas que nadie puede abrir.
Mientras llega el momento glorioso de tu retorno, ayúdanos a ocuparnos en la enseñanza y la predicación de tu palabra y en la sanidad de los corazones, porque nos has llamado para labrar los corazones de la humanidad. Gracias, Señor, por el llamamiento. Lo honramos en esta mañana, el llamamiento, Señor, y nos sentimos suertudos de cuidarte tus ovejas. Bendice a mis amados en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice...